En este video hablaremos sobre los patrones GOF, en específico del patrón adaptador. El problema del adaptador es el típico problema donde tenemos una interfaz de una clase que es diferente a la interfaz esperada por el cliente. Tenemos un cliente, vamos a suponer que sea un enchufe cuadrado, y tenemos una interfaz que recibe enchufe redondo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues con un intermediario, un adaptador, que va a convertir la interfaz del cliente en la interfaz de negocio esperada. Aquí tenemos la estructura general de la solución. El patrón adaptador se utiliza para transformar una interfaz en otra, de tal modo que una clase que no pudiera utilizar la primera haga uso de ella a través de la segunda. ¿Qué objetos participan en esta solución? Pues tenemos la clase adaptee, que es el adaptado, clase que se quiere invocar, es la clase con la cual se desea comunicar, pero es una interfaz distinta a la esperada y por tanto su interfaz necesita adaptarse. La clase target o la clase objetivo tiene la interfaz requerida por el cliente y quiere implementar sus métodos invocando a la clase adaptee. Como target y adaptee no se pueden comunicar porque tienen interfaces diferentes, por tanto creamos una clase adapter, que es adaptador, que va a heredar la funcionalidad de target, pero la va a reimplementar adaptándola para la clase adaptee. Se agrega como una subclase de target e implementa los métodos de target adaptando la interfaz de adaptee a la interfaz de target. Veámoslo a través de un ejemplo. Imaginen que actualmente nuestro aplicativo A tiene un controlador de negocio de nombre, por ejemplo, nómina, que usa una clase empleado para consultar pues, los empleados, el nombre y el salario en una fecha determinada. Nombre, a pesar de que está marcado como char, pues es una cadena de caracteres. Si vemos el diagrama de secuencia, la clase nómina, pues sencillamente tiene que recorrer la lista de empleados, preguntarle el nombre y preguntarle el salario y pues ya tiene los valores que necesita. Imaginen que entonces la empresa se fusiona con otra empresa y en esa otra empresa pues hay otro aplicativo B, que es un sistema legado, o sea, un sistema que se hereda de esa otra empresa. Nos lo dieron para usarlo, pero nosotros nos lo construimos. Pues en este caso se maneja, en vez de empleados, se manejan trabajadores. Esta es la clase trabajador. La nómina ahora va a consistir en empleados y en trabajadores. Trabajador, al ser un sistema legacy, pues no es factible cómo modificarlo porque no sabemos cómo, no lo hicimos nosotros. Y por tanto, el aplicativo B permite pues manejar los trabajadores. En este caso, el nombre, en vez de ser un solo atributo, se compone por primer nombre y segundo nombre. Para calcular el salario recibe año y mes, no una fecha, y retorna un entero. ¿Cómo hago entonces para mantener la invocación sin cambios? O sea, para no tener que modificar en la clase controller, pues todo porque ahora tengo una clase completamente diferente. O sea, getNombre y getSalario, que son los dos métodos originales que nómina conoce. Pero pues que también se consulte la clase trabajador porque ahí tengo otros trabajadores que vienen con la empresa B y que ahí está su información y que no tiene esos métodos. Observe que trabajador tiene pues métodos incompatibles pero equivalentes, que es get primer nombre y get segundo nombre y get pago mensual, que recibe año y mes. Entonces voy a utilizar la solución adaptador, el patrón adaptador, para solucionar mi problema. Voy a ver pues cuál es mi problema general y voy a mirar la solución general y voy a mapear las clases del problema a las clases del patrón siguiendo la estructura que propone el patrón. Crear las clases que me hagan falta crear y ajustar los métodos que me haga falta ajustar. Entonces voy a mapear las clases existentes al patrón. La clase nómina es la clase cliente y mi clase trabajador es la clase adaptee, o sea, la clase que es necesario adaptar. Primeramente voy a crear una interfaz y empleado con las operaciones getNombre y getSalario, que son las operaciones que a mí me interesa mantener porque esa es la interfaz que entiende la clase nómina, la clase cliente. Voy a poner a la clase empleado a implementar esa interfaz, pues las operaciones ya estaban implementadas, o sea, no hay que hacer ningún cambio en la clase empleado. Y entonces voy a crear
una nueva clase que se va a llamar trabajador adapter, que pues va a ser el adaptador, que va a implementar también empleado, las dos operaciones que se deben implementar, que son getNombre y getDate. Esta clase entonces se va a comunicar con la clase trabajador dentro de los métodos getNombre y getSalario para llamar y transformar la respuesta de la clase trabajador hacia los métodos esperados o la interfaz esperada que recibe nómina. Por tanto, de esta manera, nómina estaría interactuando realmente con empleado y con trabajador adapter, y para ella sería lo mismo, sin embargo la respuesta está transformada en trabajador adapter. En trabajador adapter yo tengo que programar la transformación que necesito desde una clase adaptada, que es la clase trabajador, hacia la clase nómina, que es mi cliente. Y ese es el ejemplo del patrón adapter. Hablemos ahora de las ventajas y desventajas del patrón adaptador. Como ventajas tenemos que hace que dos interfaces que son incompatibles, pues ahora sean compatibles. Puede servir para encapsular clases que no controlamos y que pueden cambiar. El cliente y las clases adaptadas permanecen independientes unas de las otras. Como desventaja, pues tenemos que, como muchos patrones, va a añadir complejidad al diseño y pues toca entender bien el patrón para aplicarlo correctamente.